Les invito a leer en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 10, dice: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Esta parábola tan preciosa, a la que suele llamársele la parábola de la oveja perdida, pero a mí me gusta llamarle la parábola del pastor que busca. Es una parábola paralela también en capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Indudablemente que esta parábola es el ejemplo supremo de la preocupación por el otro, del que se preocupa por el otro. No olvidemos que el Señor está enseñando acerca de la relación y la conducta de los discípulos entre ellos. Esto es lo que viene enseñando todo el contexto del pasaje. Habla al principio de la verdadera grandeza, de la verdadera humildad. Habla luego de el ser escándalo o ser tropiezo a los más débiles, a los más pequeños. Habla de estos pequeñitos no solo como niños, sino también en un sentido espiritual, y como un fuerte argumento en contra del menosprecio hacia estos, los más tiernos, los más pequeños, los enfermos, los débiles, los más humildes. El Señor pone de manifiesto el precioso cuidado que el Padre tiene de ellos. Este cuidado especial que Dios tiene hacia ellos. Por eso el texto donde habla de los ángeles, es como que el Señor les dice: cuidado con menospreciar a estos más pequeños, a estos más humildes, a los más pobres. Cuidado con menospreciarlos, cuidado con menospreciarse entre ustedes, porque Dios puso ángeles para proteger a esos, y esos ángeles están mirando el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir? Esos ángeles están pendientes de las órdenes que Dios le da para cuidar a esos a quienes ustedes menosprecian o que son piedra de tropiezo. Entonces, este es el argumento del Señor. Como les decía, este cuidado especial que Dios tiene para los más pequeños, el Señor Jesús lo ilustra con esta comparación, esta parábola, que la podemos aplicar tanto a creyentes, cuando habla de los pequeños, como a los incrédulos, porque en particular el texto o la parábola, cuando está relatada en Lucas, está dirigida fundamentalmente a los incrédulos. Entonces, podemos aplicarla a los creyentes débiles, los creyentes que nunca crecieron, los creyentes que se enfriaron, los creyentes que se descarriaron, los creyentes que han vuelto atrás, pero también, como dijimos, a los pecadores perdidos. Ambas explicaciones, sea que la apliquemos a los creyentes en Cristo que se descarriaron, o a los incrédulos, por quienes vino el Señor a esta tierra a morir por ellos, sea que la apliquemos a un grupo o a otro, lo importante es que nos muestra aspectos preciosos de la persona del Señor Jesús. En primer lugar, nos muestra su propósito declarado. ¿Cuál era el propósito declarado del Señor Jesús? Buscar lo que se había perdido. Este es el propósito declarado del Mesías. Claro, este mundo, la realidad es que este mundo es una historia de pérdidas. Y si quisiéramos resumir la historia del mundo en una frase, diríamos: este mundo es una historia de pérdidas. El mundo como un todo está perdido. Todos los aspectos de este mundo están degradados y degenerados por la entrada del pecado. Pero el mundo también no solo está perdido el mundo como un todo, sino cada persona, cada individuo, cada ser individualmente está perdido. El hombre perdió a Dios. Pero acá se nos muestra esta preciosa verdad, que también Dios perdió al hombre. Dios perdió al hombre, Dios perdió su adoración,
Dios perdió su servicio, Dios perdió su vida. Dios hizo al hombre para él, para que el hombre encuentre su plenitud y su felicidad en la comunión con él. El fin de la vida del hombre en esta tierra es glorificar a Dios y disfrutarle por la eternidad. Pero Dios perdió al hombre y nos muestra entonces el primer propósito declarado de Dios en la persona de Cristo: buscar lo que se había perdido. Pero también, en segundo lugar, este pasaje nos habla de la búsqueda efectiva del Señor. Ese pastor que cuida a todo el rebaño, sin importar cuán grande sea el rebaño, se da cuenta cuando una ovejita, un cordero, se descarrió. Se da cuenta. Y esto nos habla de algo precioso, que es el conocimiento universal, exhaustivo que tiene el Señor Jesucristo de cada uno. Un conocimiento que llega aún hasta lo que nosotros podemos considerar lo más insignificante. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Pensar que Jesucristo conoce a todos los creyentes, que nos conoce en profundidad, que sabe cuáles son nuestros nombres, que sabe dónde vivimos, las circunstancias que nos rodean, saben cuáles son los sentimientos que se agitan en nuestro interior, saben cuáles son nuestros sufrimientos, sabe cuál es nuestro pasado, sabe cuáles son nuestros anhelos no realizados. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones más profundas. Ahora, lo más asombroso de todo no es esto. Para mí lo más asombroso de todo, que a pesar de este conocimiento total que el Señor tiene de nosotros, el Señor no nos desprecia. Nos ama profundamente. El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista se admira, se maravilla de este conocimiento. Ahora, la realidad es que un conocimiento así podría resultar para muchos aterrador. Aterrador. Estar todo el tiempo ante la mirada escrutadora del omnisciente, del omnipotente. ¿Quién puede mantenerse en pie y tranquilo frente a esta mirada escrutadora y que todo lo conoce? Es como estar, qué sé yo, ante un estado digital policial como el estado chino, que vigila a todos los ciudadanos, y los tiene bien controlados y de manera exhaustiva. Y lo dice el Salmo 130, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Ahora, sin embargo, vemos que cuando David escribió este Salmo, se maravilló. ¿Y cómo es posible que este conocimiento exhaustivo de Dios, en lugar de ser un motivo de terror, fuera un motivo de admiración reverente? Es posible porque Dios no solo nos conoce de esta manera tan exhaustiva, sino que además nos ama en la misma medida. Nos ama de manera entrañable. Entonces, la gloria para el Señor que nosotros tenemos que darles ante este reconocimiento, que no solo somos conocidos por Él, sino que también somos amados. Y esto entonces nos abre las puertas para presentarnos ante Él con toda confianza. Porque Él no solo nos conoce, nos tiene muy en cuenta y además nos extraña. Cuando nos descarriamos y nos apartamos, nos echa de menos, nos extraña. Pero como nos ama, se toma todas las molestias para buscarnos. Se toma todas las molestias. Porque para Él valemos mucho. No es como cuando a nosotros se nos cae una moneda, subimos al colectivo, se nos cae una moneda de $1. Y bueno, no nos tiramos al piso del colectivo a buscarla porque además nos da vergüenza por $1. Ya está. No vale la pena. El Señor no tiene esa actitud porque nosotros valemos mucho. Toma todas las medidas necesarias para buscarnos. No manda a otro, no contrata a alguien para que vaya en nuestra búsqueda. No espera tampoco a que la oveja vuelva solita, como decir, ya sabe el camino, que vuelva. No,
es paciente, perseverante, busca y busca, utiliza todos los medios a su disposición. Y el medio supremo, que fue dejar las glorias y hacerse hombre. Pero en tercer lugar, hay una realidad que el pastor puede o no encontrar a la oveja. No es algo seguro. Depende de muchos factores. ¿Quiere responder la oveja? ¿Decide la oveja introducirse más y más en el desierto ante la voz del pastor? ¿Es consciente la oveja de la presencia y de la voz del pastor o está tan aturdida que ni lo escucha? ¿Es consciente la oveja de estar perdida? ¿O cree que está por el mejor de los caminos? Y está en el medio del desierto a punto de perecer. Y ahora, y además, aparte de ser consciente de estar perdida, ¿le preocupa realmente estar perdida? ¿O se siente bien en esa condición? Por eso que no es algo seguro que el pastor la encuentre. Dice que, la palabra nos dice que hace todo lo posible. Pero saben, el cuarto y último punto es que cuando encuentra el pastor, cuando encuentra, no hay recriminaciones, no hay quejas, mirá todo lo que me hiciste hacer por vos, mirá toda la preocupación que has puesto sobre mí, no hay amenazas, no hay discursos, no hay reproches, no hay amonestaciones, no hay castigos, no. Solo hay gozo, regocijo y perdón de parte del Señor cuando encuentra a esa oveja que se había descarriado. Dice un autor, el gran pastor no vino con un libro en la mano para leerlo a todos los que debían ser buscados y alcanzados. Hizo más que esto, vino con sangre en su cuerpo para derramarla, para pagar cabalmente una deuda que nadie jamás hubiera podido saldar por sí mismo. La deuda pagada por el pastor. Qué preciosas las palabras del poeta que dice, 99 ovejas son las que en el prado están, mas una sola sin pastor. Por la montaña va. La puerta de oro traspasó y vaga en triste soledad. Oscura noche ve venir y negra tempestad, mas todo arrostra y a sufrirlo lleva su bondad. Su oveja quiere restituir y a todo trance restaurar. Sangrando llega el buen pastor, la oveja herida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. Empero Cristo, con amor, su oveja pudo rescatar. Cada uno de nosotros estamos hoy como ovejas rescatadas para contemplar al Señor Jesucristo y adorarle. Que así sea.